contacto con el doctor Daniel Augusto Salamanca, quien es el director ejecutivo del Comité Regional de Ganaderos de Yopal, y lo hemos invitado para hacer un análisis de la situación que se vive en torno al gremio a raíz de las inundaciones. Doctor Daniel, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Y cuál es ese balance que vamos a entregarle a los seguidores de los diferentes medios de comunicación? Gracias, Osquitar. Pues bueno, primero, como yo expresaba en otros medios, solidarizarnos con todos los agricultores y especialmente el gremio ganadero que se vieron afectados hacia el norte del departamento. Creo que son de las situaciones que nunca esperamos sucedan, pero que nos obligan aún a repensar y considerar que el cambio climático es una realidad y que tenemos que prever que las situaciones se pueden dar como se dieron, pero que muchas veces no estamos con los elementos pertinentes para ayudar a coayudar a minimizar obviamente la situación que como se está viviendo en estos momentos allá en estas fincas y particularmente las afectaciones, pues el ganado pues en sabana conta. Tiene un primer balance, al menos preliminar, de las afectaciones del sector ganadero con estas inundaciones. Pues de acuerdo con la charla que tuvimos con el coordinador para Casanare y Arauca de Fedegan, el doctor Villamil, y de la información que manejamos, más o menos se han afectado, pues obviamente gravemente 5 municipios, 6 con Yopal, la parte de la Algarrobo, pero particularmente Atocorozal, Padiariporo, Nunchía, Trinidad y San Luis, que fueron los que más sufrieron la situación de inundación, cosa que no se había visto en años anteriores en esa dimensión. Eh, Afortunadamente no fue todo el departamento, nosotros que tenemos sobre el centro del departamento, particularmente sobre el tema del río Cruciana hacia la parte de Maní, a Dios gracias, no se presentó una precipitación tan alta como se pudo evidenciar hacia el norte del departamento. Pero esto es un llamado de alerta a que situaciones similares se pueden presentar a futuro y lo que nos obliga a tomar acciones para poder en un momento dado mitigar este tipo de afectaciones. Doctor Daniel, ¿esto podría empeorar? Ese informe preliminar es como muy, un poco superficial y ya después se va ahondando un poco más y puede ser más complicado. Sí, yo considero que sí, porque pues, por decir algo, solamente hasta el momento estamos hablando de 230.000 cabezas que habitan en esos predios, 40 veredas, son 2.740 predios, pero cuántos de ellos están siendo afectados realmente por mortalidad que no sabemos? Muchos ganados fueron arrastrados por la creciente, que es ganado que está desaparecido. En eso se está trabajando a fin de poder establecer eh, digamos, cuantificar realmente la pérdida de ganado, muerte de ganado, que de hecho tiene que ser alta por la, no tenemos una cifra aproximada porque es bastante dispendioso, pero los municipios están trabajando en ello, porque adicionalmente hoy hablaba con nuestro representante en la Junta Directiva de FEDEGAN a nivel nacional, y ellos tienen una reunión con el Ministerio de Agricultura en el sentido que hay que buscar alternativas para estos ganaderos que lo perdieron todo muchas veces, o sea, no hay comida, o sea, bien, si bien es cierto está, la creciente obviamente está bajando, pero lo que queda es barro en los potreros. Luego no hay comida, va a haber una serie de afectaciones en el ganado por falta de alimentación y que de todas maneras tenemos que buscarle una respuesta a ellos. En el tema de créditos, las personas que tienen créditos a través de Finagro, pues obviamente que se les busque la posibilidad de unos planes de alivio, pues obviamente así quisieran, no tienen cómo poder entrar a sufragar esos gastos al pago de estas obligaciones como tal. Entonces, preliminarmente datos en cuanto a mortalidades, pues no los tenemos, sé que se está trabajando en esto por en las alcaldías como tal, muy seguramente la gobernación y la Secretaría de Agricultura, pero es un dato que la semana entrante tenemos que tener un aproximado para poder igualmente dimensionar el tema en pérdidas de ganado, porque sí son altas, conocemos así solamente de voz a voz, personas que tenían 20, 25 cabezas de ganado y en una noche perdieron 7, entonces es un capital bastante significativo para un ganadero de esas características. Voy a preguntar justamente por ese tema de la alimentación. Demasiado complejo, digamos, entrar a apoyarlos desde el comité. Demandan mucho alimento, toda esa cantidad de ganado que todavía queda ahí en estos sectores. Sí, es bastante por cuanto la única manera de poder en un momento dado atender y aportar y ayudar en ese aspecto es que tuviésemos comida suficiente almacenada para mitigar en este tipo de afectaciones. En el caso silo de maíz o heno. Silo de maíz hasta ahora se están comenzando a cosechar algunas personas que sembraron el primer semestre,
pero en el caso específico como comité estamos sí haciendo, llamando la atención del gobierno nacional a través de FEDEGAN, en el sentido de buscar la posibilidad de subsidiar o conseguir algunas ayudas para el tema nutricional, bloques multinutricionales o incluso el mismo silo que pueda proveerse por parte del gobierno nacional, pero igualmente en este momento el comité estamos haciendo todos los buenos oficios en acudir a las instancias que nos corresponden a fin de poder ayudar a mitigar esta situación compleja de cada uno de los ganaderos. Doctor Daniel, ¿ha habido una respuesta rápida del gobierno nacional o ha sido esperando los resultados de esos informes? Ya tenemos entendido que por ahí el próximo sábado se va a reunir en forma virtual el ministro que va a asumir en la próxima legislatura, en la próxima vigencia del gobierno de Abelardo de la Espriella. ¿Con ustedes han sostenido algún tipo de conversación, de contacto para establecer los derroteros y sobre todo conocer ese diagnóstico del sector ganadero? Pues mire, casualmente, primero del gobierno nacional, muy seguramente a través de tendría una mayor información el secretario, la verdad no conozco, pero pues me imagino que sí va a haber alguna acción puntual del gobierno nacional actual. Del gobierno entrante, de hecho, también FEDEGAN, la Junta Directiva se va a reunir en el transcurso, no sé si mañana, el sábado, están reuniéndose con el ministro quien va a ejercer como ministro de Agricultura, a fin de transmitir las necesidades del sector, que FEDEGAN ya de hecho, ayer publicó un artículo donde los 7 aspectos que ellos consideran pertinentes para el desarrollo ganadero, y yo llamaba la atención en el sentido que qué bueno que también FEDEGAN, que si bien es cierto en nuestro gremio cúpula tenemos una representación allá en cabeza de William Cristancho, poder traer hacia la región a FEDEGAN mismo y que la interlocución que él hace a nivel nacional lleve mucho el sentir propio de las regiones como tal, en el caso específico de Casanare. Bien lo decía en años anteriores cuando vino el presidente Duque, que me correspondió ser vocero de los ganaderos y yo les pensaba que para Casanare y como ganaderos no necesitamos que nos sigan regalando pescado, o sea, no nos sigan regalando silo. Nosotros lo podemos producir, lo único que necesitamos son herramientas, que eso es toda la maquinaria, y de ahí nace una propuesta en el gobierno de Salomón, del gobernador Salomón, y se dotaron a 5 comités de maquinaria agrícola para efectos de poder eh, producir y almacenar alimento para época crítica, cosa que hemos venido haciendo como comité. Se amplió este trabajo, logramos cofinanciar un proyecto también con la ADR que nos mejoró, ampliamos el banco de maquinaria y hoy por hoy nosotros producimos silo, pero no en las cantidades que uno quisiera, porque finalmente para una cifra pequeña que además un bovino se consume el 10% de su peso vivo en un día. O sea que los volúmenes que se requerían son altísimos como tal, pero con una buena organización. Lo que manifestaba anteriormente, son fenómenos que se van a venir, se van a seguir presentando y que el departamento tiene necesariamente que generar una política y nosotros como ganaderos también tenemos que ser parte de ese ejercicio en aras de poder almacenar, pero los volúmenes significativos de comida que nos puedan ayudar a mitigar en un evento como tal, como el que se presentó, poder mitigar este tipo de afectaciones que nadie se las espera, pero que obviamente el cambio climático es algo que llegó para quedarse y tenemos que alisarnos y poder entrar a contrarrestar cualquier tipo de afectación. Doctor Daniel Augusto Salamanca, usted ha sido un hombre del sector desde hace mucho tiempo, fue secretario de Agricultura de Casanare. ¿Se había vivido esto anteriormente? ¿La situación es nueva? ¿Y cómo se ha logrado amilanar todo esto, bajarle el perfil por parte de los ganaderos? Porque son los principales afectados de esta situación. La verdad, de todo lo que tengo en mi vida en Casanare, que esto, digo, yo nací en Sogamoso, pero me curaron el ombligo con creolina en Maní Casanare. Pero es quizás de la parte de afectación, de inundación como tal, que yo haya evidenciado con el rigor y lo drástico es realmente es una afectación que no estaba dentro de lo que yo he vivido en Casanare, no lo habían afectado. Sequía sí, yo en Maní hace por lo menos 40, sino unos 45 años, un tema de sequía grandísimo. El río Charte, lo que es a la altura de Maní, el río Charte se cortó, no corría agua. Y los aljibes se contaban los baldados de agua que salían de los aljibes hace 45 años. Eso es muy seguramente muchas personas consideran que eso no se ha dado, sí se han dado fenómenos. Por eso lo que se habla y se platica con el fenómeno del niño que posiblemente se va a sentir con gran rigor a finales de este año y principios
del 2027, nos obliga a lo mismo a prever también que ahí mismo debemos estar prevenidos y alistarnos para ello. No esperar a que se nos pasen situaciones como las que estoy contando de hace 45 años, que hoy aún podrían ser más drásticas por toda la afectación medioambiental que vemos, la deforestación en las cuencas que abastecen a los ríos y desde luego sería con un rigor mucho más alto. Entonces, alistarnos es algo que nos conviene y que, vuelvo y reitero, tenemos que prever y alistarnos para fenómenos que posiblemente puedan ser aún más grandes, mucho más graves que nos puedan afectar de mayor manera por todo un departamento. Digamos, de cierta forma, pues al norte del departamento y en el centro y sur, digamos, Yopal en la parte del Algarrobo, pero pues afortunadamente no hacia otros sectores y hubiese sido pues más dramático para el departamento y los ganaderos. Volviendo al tema de la alimentación del ganado, estos potreros, estos predios que resultaron inundados, ¿ya se perdieron los pastos definitivamente o hay forma de recuperarlos? No, muchos de los pastos se pueden recuperar porque hay unas áreas donde, digamos, la inundación se dio, pero lo que queda es sedimento, barro, que finalmente eso se traduce en un abono, por decirlo de otra forma, pero mientras esto ocurre, mientras se da la recuperación, se seca y nuevamente comienza a florecer, a regenerarse el pasto, pues obviamente pasan bastantes días, que es lo que uno prevé que va a afectar a la producción ganadera, a bajar sus índices, porque no va a haber comida suficiente para abastecer todos los ganados que pasan en estos sitios. Finalmente, ¿cuándo se tendrá ya una visión más clara de lo que está ocurriendo y una solución, unas posibles soluciones? No, yo creo que la semana entrante tiene que existir, vuelvo y repito, uno primero, qué cantidad de ganado se perdió y murió, porque eso es algo que nos compete y es importante conocerlo para poder determinar la afectación tan grave y qué tipo de afectación sufren nuestros ganaderos. Igual el tipo de ayudas que están llegando, sé que están llegando ayudas que todos hemos venido dando a través del comité, hemos recogido muchas ayudas que hemos canalizado a través de la Oficina de Acción Social de la Primera Dama. Sé que el gobierno del presidente electo del Espreya están ya trayendo ayudas. De hecho, creo que el día de ayer o hoy llegó una tractomula con ayudas humanitarias y van a seguir llegando, pero obviamente sí, la afectación como tal en campo, de que tanto hay que recuperar casas, recuperar en seres, todo este tipo que se perdieron de insumos, pero adicionalmente lo que es la base económica del ganadero, que es su ganado, qué tanto ganado se puede haber perdido para la creciente. Yo miré videos impresionantes, puntas de ganado río abajo, y eso es algo que lo que se lleva el río muchas veces no vuelve. Sí, hay gente, miré uno muy bonito de parte, un gesto de un ganadero como tiene, la gran mayoría gente honesta, llegó la vaca a su finca en la creciente y al menos publicó, dijo, mira, aquí me llegó esta vaca, para que el dueño pues obviamente sepa dónde acudir, pero cuántos ganados se quedan perdidos y se perdieron, amén de los que pudieron desde luego morir en la inundación. Doctora Daniela Augusto, muchas gracias. Osquita muy amable, muy gentil por todo.